Amén. Primera de Reyes 19, versículo 14. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Amén. Y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Amén. Sí, Oramos, hermanos. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestras debilidades, Señor. Perdonamos a aquellos que nos han ofendido, Señor, en este día, Padre. Perdonamos en el nombre de Jesucristo. Y yo te pido, Señor, que me unjas para predicar tu palabra, que unjas a mis hermanos para que puedan ser oidores ungidos de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva en esta noche, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, tú hables, Señor, tú restaures, tú transformes, Señor. Tú hagas la obra en cada corazón, Señor. Y que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que parte el alma y el espíritu, Señor, penetra hasta lo profundo de cada corazón en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, le puse por título a esta prédica: un profeta al límite. Bueno, Elías era un hombre de oración, era un hombre que tenía una comunión íntima con el Señor. Amén. Y bueno, un día fue mandado por el Señor a hablarle a Acab, que es el rey más malo nombrado en la Biblia. Era un idólatra, un fornicario. Entonces Elías oró para que no hubiera lluvia por 3 años sobre Israel a causa de la idolatría y del pecado que tenía el pueblo de Israel, porque siempre el pueblo de Dios era muy inclinado a la idolatría, al pecado, y eso es abominación al Señor. Después de un tiempo, pasaron unos 3 años que hubo esa sequía, y volvió a orar Elías y volvió el agua, pero sin embargo seguía sin haber arrepentimiento. Entonces luego Elías convocó a todo el pueblo, unos 450 profetas de Baal que había. Los convocó en el monte Carmelo. Y les preguntó: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y les dijo: si Jehová es Dios, seguidle. Amén. Y si Baal es el Dios, id en pos de él. Entonces ahí hubo un desafío, que fue que el Dios que prendiera fuego el holocausto o el sacrificio, ese iba a ser Dios. Y entonces Elías oró, clamó a Jehová, al Señor, y descendió fuego del cielo. Pero sin embargo, degolló a todos los profetas de Satanás prácticamente. Amén. Pero si uno se pone a pensar muchas veces, cuando ve esos milagros, cuando uno predica la palabra, espera que las personas se conviertan. Uno espera que uno le predique la palabra a alguien y caiga de rodillas ante el Señor, como nos pasó a nosotros, que cuando nos predicaron, muchos de nosotros caímos de rodillas, pidiendo misericordia y pidiendo que perdonara nuestros pecados. Amén. Pero muchas veces las cosas no salen como uno espera, no sale como uno quiere. Muchas personas, por más que ven milagros, por más que ven el cambio en nosotros, no aceptan al Señor. A mí me pasó que cuando me convertí, al tiempo le empecé a predicar a personas que conocía allá del pueblo donde vivía. Y muchos de ellos me llamaron: perdimos un amigo, me decían: perdimos un amigo, estás loco. Pero un alma que me gané para el Señor fue la de mi amigo Daniel. Aleluya. Para la gloria del Señor. Amén. Amén.
Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su vida. Y cuando yo le prediqué a Daniel, hacía 3 años que no nos veíamos. Y yo ya había aceptado al Señor y había cambiado mi vida y él me había conocido como un alcohólico y como un adicto a las drogas, porque tenía problemas con las drogas. Entonces yo tenía miedo a predicarle porque, imagínense, cómo me va a venir a predicar a mí, porque eso es lo que el mundo dice. Satanás a través de las personas muchas veces te recuerda el pasado, lo malo que vos hiciste. Nunca te va a recordar lo bueno. Como aceptar al Señor, que es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida y creo que la mejor de todas, ¿no? Obviamente, pero cada uno, me imagino que hemos pasado por ese momento. Y cuando le prediqué a Daniel, bueno, para la gloria de Dios, gané su alma, fue la primera alma para el Señor y es una de las más importantes para mí. Y entonces él aceptó al Señor, que yo no me lo esperaba. Yo no me esperaba que él aceptara al Señor por cómo me había conocido, por cómo eran mis actitudes, por cómo me había visto en el mundo. Pero sin embargo pasó lo que yo tanto anhelaba, porque quería contarle a mis amigos o a los conocidos o a las personas de que eran de mi entorno, de quién habita ahora en mí y habita en usted, así como me imagino que le pasa. Todos queremos contarle lo que sentimos, lo que el Señor nos hace sentir, porque cuando uno viene a Cristo, la palabra dice que es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces Cristo me convirtió en una nueva criatura, pude dejar todo lo malo. Y entonces uno quiere contarle a sus compañeros de trabajo, quiere contarle a sus familiares que todo lo que hace el Señor, porque el Señor hace milagros. Pero a veces no sale como espera uno. A veces las personas no se rinden así nomás. Uno sale a predicar a la calle y el otro día aquí en la plaza donde predicamos a mí me llamaban, callate loco, me decían de todo. La palabra más linda no se la voy a decir. Pero bueno, uno espera que cuando, así como me imagino que le habrá pasado a Elías, cuando esos 450 almas habrán visto caer ese fuego del cielo, que cayeran de rodillas ante el Señor, que se arrepintieran de la idolatría, del pecado. Pero no fue así. No fue así. Y después pasó que Acab fue a quejarse con su mujer, Jezabel. Entonces Jezabel juró por sí misma. Dijo que así me hagan los dioses y aún me añadan que si no mataba a Elías, que se perdiera, por ejemplo, ¿no? Juró por su propia vida. ¿Y qué pasó? Elías entonces huyó. Y lo más impresionante es que huyó de una mujer. como pasa, ¿no? A veces el marido tiene miedo de la mujer, vio que a veces la mujer es brava, ¿no? Pero entonces, imagínese un hombre que hace descender fuego del cielo a través de la oración. Y usted me va a decir cómo puede correr de una mujer, un hombre de oración, un hombre de poder, que tenía una comunión íntima con Dios. Huyó de una mujer y se escondió en una cueva. Entonces un día al Señor no se le escapa nada. Amén. Al Señor nadie va a hacer nada sin que el Señor sepa. Amén. Dice que aun cuando muere un pájaro, Él ve cómo cae. Están contados los cabellos nuestros, están contados. Aleluya. Y entonces le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Porque Elías en un momento pidió la muerte. Muchas veces cuando uno pasa cosas, lo más fácil es pedir la muerte. Señor, llévame. Llévame porque no aguanto. Señor, llévame porque no quiero más. No, Señor, llévame. Y así le pasó a Moisés, así le pasó a Jeremías, así le pasó a Job, así le pasó a Jonás. Jonás era mandado a predicar a Nínive, tenía que pregonar contra aquella ciudad. Sin embargo, Jonás no quiso obedecer. Pero después, cuando predicó, antes de que fuera realmente a predicar a Nínive, lo tragó un pez, que era especial, preparado para él. Entonces, cuando lo trae este pez, él empezó a orar. Y se ve que él le había prometido cosas al Señor. Uno a veces en la desesperación, uno a veces en el problema, le promete cosas a Dios que después tiene que cumplir. Porque dice la palabra que no vamos a poder estar delante del ángel y decir fue por ignorancia, o fue porque estaba desesperado, o fue porque estaba asustado, Señor, y yo quería que hicieras algo. No le vamos a poder decir así. Sin embargo, Jonás
se ve que le había prometido que iba a ir a predicar a donde el Señor lo mandara. Y le dice, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. Fíjense que todo lo que prometemos debemos cumplirlo, hasta lo más mínimo. Debemos ir corriendo a cumplirlo. Sí, Señor. Entonces, no sé si alguna vez se ha encontrado en esos momentos en donde siente que Dios no está, en donde usted se siente solo, en donde usted pide algo a Dios y ve que quizás la mano de Dios no se mueve. Pero a veces pasa que nosotros mismos nos encerramos en la preocupación. Un arma que usa Satanás, Señor lo reprenda, es el desánimo. Nos desanimamos cuando no salen las cosas como queremos. Nos desanimamos cuando vemos que la otra persona no cambia. Nos desanimamos cuando un hermano, vemos que uno está luchando ahí para que el hermano acepte al Señor o se convierta o empiece a vivir la palabra, porque uno quiere que vea y que sienta lo que uno siente. Amén. Y uno espera que esa persona, apenas ve el cambio en uno, se arrepienta. Pero a veces no sucede así como veníamos hablando. Sin embargo, a pesar del sufrimiento o de lo que estaba pasando Elías, Dios le dijo que se volviera por el mismo camino, por el desierto. Y hay momentos en que pasamos por desiertos, hay momentos en que quizás Dios parece que no está, pero siempre está el Señor. Amén. Y muchas veces queremos huir del Señor. Y en el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Amén. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Aleluya. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Santo. Amén. No podemos escapar del Señor, no podemos escapar de su obra, no podemos escapar tampoco del llamado. Uno se puede ir si quiere, uno puede irse sin mirar atrás, pero a veces el Señor lucha hasta lo último, intercede hasta lo último, hasta el final el Señor. Amén. Pero a veces no es con todos lo mismo el Señor. No con todos tiene misericordia, no con todos trata de manera igual. Todos somos diferentes ante el Señor, todos tenemos un trabajo diferente. Amén. Pero sin embargo el Señor está esperando que nos volvamos, que nos arrepintamos del pecado, que nos volvamos de los malos caminos. Sí, Señor. Y Él está esperando que volvamos a sus pies, que digamos voy a hacer el trabajo. Porque cuando uno acepta a Cristo, uno le está entregando su vida al Señor Amén. y le está diciendo yo te voy a servir. Santo. Porque aceptar a Jesucristo no es yo acepto a Cristo y vengo a la iglesia, estoy sentado, no hago nada. No, todos tenemos un trabajo, todos tenemos cosas diferentes para hacer y todos tenemos un trabajo que nos encargó el Señor, que dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Y el Señor en eso nos hace muchas promesas, pero sin embargo también nos pone ciertas cosas que uno tiene que saber escoger. Uno tiene que, como nos enseñan nuestros pastores, que uno tiene que saber escoger y definirse de qué lado va a estar. Amén. Sin embargo, ese pueblo quería estar con Baal y quería estar con Jehová. Y en Mateo 6:24 dice que ninguno le puede servir a dos señores, porque va a aborrecer al uno y va a amar más al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. Amén. Entonces, Dios en Deuteronomio le hablaba al pueblo de Israel, en el capítulo 30, versículo 15 en adelante. El Señor les dice, he aquí pongo delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Y pone al cielo y a la tierra por testigos, y a todo lo que hay en la tierra, los pone por testigos. O sea que no le vamos a poder decir al Señor no, porque el Señor incluso tiene testigos. Y eso que es Dios. Y eso que es Dios mismo, un Dios vivo. Señor. Amén. Gloria. Y les dice, escoge pues la vida, le dice al pueblo de Israel, nos dice a nosotros también, escoge la vida, nos aconseja que escojamos la vida para que tengamos bendición, para que nos vaya bien, para que todo lo que hagamos prospere. Amén. Aleluya. Pero sin embargo, uno le predica a una persona del mundo, y muchas de esas personas que no conocen, porque hablan porque no conocen, prefiero irme al infierno. Yo no voy a aceptar al Señor, prefiero irme al infierno. Y cristianos también
Dicen prefiero irme al infierno, o hablan del infierno como si fuera cualquier cosa. Mire, yo tuve experiencias con el infierno, que los llamaba a veces a las 3, a las 4 de la mañana a ellos. Tuve una experiencia una vez que no me pude dormir más. Me fui a trabajar sin dormir porque me desperté como a las 2, 3 de la mañana y descendí al Seol. Y vi como había niños, había adolescentes, había ancianos, había ancianas, adultos. Lo que usted viera, había ahí. Y le hacían de todo, le arrancaban los brazos. Y no les cuento más, pero un montón de cosas que usted ni se imagina. Pero muchas veces, como no saben las personas, o muchas veces quizás no tuvieron esa experiencia, no hay temor. Y solamente escuchan la palabra, pero no le piden al Señor que les diga cómo es, si es así o no es así. Y esa es una responsabilidad que vamos a tener ante Dios, porque Dios nos va a pedir cuenta si nosotros buscamos o no la verdad. Amén. Tenemos la verdad en nuestras manos. Amén. Amén. Si no buscamos la verdad, si no buscamos que Dios nos muestre, Sí. Dios nos va a pedir cuenta. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aleluya. Amén. Entonces, usted le predica a una persona y le habla y le habla y le habla, y parece que no entiende. Y uno se decepciona y empieza así como Elías a encerrarse y a esconderse en una cueva. Y muchas veces Satanás envía a personas que quizás son de nuestro entorno, a atribularnos, o los portadores de malas noticias. Uy, ¿viste? Aleluya. No, ¿viste? Y empezamos a repetir con nuestra boca lo que Satanás nos dice al oído. No, yo sabía que no era así. Yo sabía que el Señor no estaba escuchando mis oraciones. Y el Señor está escuchando. Nada más que a veces tiene que apartarse por un momento el Señor. O a veces deja ver qué hacemos nosotros, si clamamos a Él. Porque siempre una persona del mundo, un cristiano, nosotros, por ejemplo, yo en mi caso nombraba a Dios. Siempre iba a la escuela y nos enseñaban filosofía. Y sin embargo yo siempre nombraba a Dios. Y todos nombrábamos a Dios. Dios no salía, no podía, te decían, no, pero saquemos a Dios de la conversación. Y no se puede. No se puede sacar de la conversación al Señor. Hasta nuestra respiración está el Señor. Amén. Y sin embargo, yo decía, Dios, o culpaba a Dios por ciertas cosas. Y mi alma clamaba por el Señor. Y todas las almas claman por el Señor. Porque la gente del mundo necesita al Señor y nosotros aún estando en el Señor necesitamos más del Señor. Amén. Entonces, uno empieza a mirar y a decir, uy, no pasa nada, no veo nada, el Señor no hace nada, no está. ¿Será que se olvidó de mí? Y empieza a sentirse solo como le pasó a Elías. Y a veces uno empieza a desear la muerte. Pero sin embargo el Señor no nos va a llevar porque tenemos que hacer un trabajo, tenemos que cumplir con la obra. Porque si no terminamos nuestro trabajo acá, de nada sirvió todo lo que hicimos. Amén. Y sin embargo el Señor siempre está esperando que uno acepte tomar el trabajo, tomar la cruz y seguirlo a Él. Amén. Porque no es solamente venir a la iglesia, no es solamente orar, leer, sino que es vivir su palabra, es predicar su palabra y es hacer todo lo que nos manda sin cuestionar, sin preguntar. Porque muchas veces cuestionamos a Dios las cosas que hace. Aleluya. Pero nadie le puede decir al Señor, ¿qué haces, Señor? Nadie le puede venir a decir. Y si uno le dice, es porque estás cuestionando a Dios, estás cuestionando su decisión y Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca en nada de lo que hace. Dios no se equivocó en crear al hombre, el hombre se equivocó en pecar. Por eso fuimos destituidos de su gloria. Por eso hoy tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente. Por eso hoy la mujer sufre al tener parto. Por eso hoy la tierra está llena de pecado. Por el hombre. Aleluya. Y Elías pensaba que había quedado solo. Muchas veces, si uno se pone a mirar las iglesias de hoy en día, o el mundo en general, uno cree que nosotros solos predicamos la verdad. Pero hay más gente predicando la verdad. Amén. Y gente que busca el conocimiento y gente que está en la sana doctrina. No somos los únicos. Amén. No debemos sentirnos solos. No debemos sentirnos que somos los únicos y que no va a pasar nada. Y dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni espada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Como decía, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, Señor. Y fíjense a lo profundo que va la palabra que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y muchas veces uno se pone a mirar la historia de Elías, y Elías vivió momentos cómodos, pero cuando le tocó vivir ese momento incómodo, porque incluso él había sido enviado a la casa de una viuda, y antes de ir a la casa de esa viuda, los cuervos le traían la carne, le traían la comida, estaba al lado de un arroyo, tomaba agua, estaba tranquilo. Pero a veces pasamos tribulación. En el Evangelio no es todo color de rosas, no es todo lindo. A veces pasamos por momentos que no queremos pasar, pero debemos pasar para que Dios trabaje en nuestro carácter, trabaje en nosotros, para que confiemos en Él. Hoy veníamos hablando que uno puede creer en Dios, pero ¿usted confía en Dios? ¿Confía en Dios en el momento que la cuenta está en cero y usted tiene que pagar 10 cuentas? ¿Confía en Dios? Aleluya. ¿Confía en Dios cuando no queda nada de alimento en la heladera? ¿Canta alabanzas como canta acá? ¿Cantamos con el corazón? Muchas veces pasa eso, que Dios mira a ver qué hacemos. Dios mira a ver si le alabamos incluso cuando no tenemos nada en la heladera, cuando los niños tienen la ropa rota, cuando nosotros no tenemos ropa, cuando no tenemos nada. Dios está mirando a ver qué hacemos, si le damos la gloria o nos empezamos a quejar y empezamos a nombrar con nuestra boca lo que nos dice Satanás al oído. Porque Satanás te dice, ¿viste? Ahí está tu Dios. ¿Dónde está la bendición? ¿Viste? Uy, mira las cuentas. Uy, y uno empieza, ay, sí. Y empieza o la mujer o el hombre. Empieza, ¿viste? Yo te dije, no teníamos que ir a la iglesia. ¿Viste? Es de gusto que vayamos a la iglesia porque al final no pasa nada, nadie paga las cuentas, no hay bendición, no hay pan, no hay nada. Aleluya. Entonces uno tiene que aprender a alabar, que es algo que cuesta mucho. Amén. Incluso Abraham se sostenía, dice, dando gloria a Dios. Imagínense todo lo que habrá pasado en el momento cuando Dios lo había mandado a sacrificar a su hijo. Lo que le habrá dicho el enemigo a la cabeza, porque Satanás siempre estuvo. Y siempre se propone a corrernos, a apartarnos de Dios, se propone a que nos alejemos de Dios por las cosas que nos pasan, se propone a destruir la obra del Señor, a que no prediquemos más en su nombre. Sin embargo, ahí se ve el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros mismos nos damos cuenta cómo está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si uno se empieza a quejar, hay queja en nuestro corazón y no hay confianza en Dios. Santo. Ahora, si uno se mantiene firme, hay confianza en el Señor. Y estamos creyendo que Él puede cambiar la situación. Por más fea que parezca la situación, porque hay veces que estamos con el agua al cuello. Pero sin embargo, si nos mantenemos confiados en Dios, sabemos que Él nos va a sacar de esa situación de alguna forma. Porque Él no se olvida de nosotros. Dice que tiene pensamientos de paz y no de mal. Pero nosotros mismos le damos lugar al diablo, Señor lo reprenda, para que nos quite la paz, porque si ve que no nos pueden sacar del camino, no nos puede sacar del Señor, va a buscar mantenernos tristes todo el momento, mantenernos atribulados, preocupados con las cosas que nos pasan. Entonces ahí, como no nos puede sacar del camino del Señor, ahí empieza a buscar, porque si no es por acá es por allá, si no es por allá es por acá, por el medio, por arriba, por abajo, por donde sea, busca cualquier cosa. Ahora cuando uno se mantiene, porque pasa que tenemos esos momentos de desesperación, pasa que cuando aún tenemos, uno tiene pareja quizás, o uno tiene un amigo, o está al lado de su hermano, o está al lado de alguien, se siente solo, se siente preocupado, incluso está así como Elías, pero sin embargo Dios envió un ángel que le dio de comer, levántate y come. Amén. Levántate y come. Así está diciendo el Señor, que nos levantemos, porque muchas veces nos tiramos en una cama y nos empezamos a dejar ahí. El enemigo aprovecha, ¿sabe cómo? Cuando uno se tira a la cama, cuando uno está así, empieza, y dejamos de orar, bajamos la guardia, el enemigo aprovecha todo. Si dice que está como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien hacerle mal, porque para eso vino él, para destruir, matar, hurtar y destruir. Quiere hurtarnos la felicidad, el gozo, la alegría que tenemos en el Señor. Quiere hurtar las bendiciones que nos da el Señor. Quiere destruir todo lo que Dios hizo en nuestra vida, incluso adentro nuestro. Porque la vida pasada siempre quiere volver. El viejo hombre, la antigua mujer quiere volver. Siempre quiere volver la vida antigua. Pero ahí depende de uno. Si le abre la puerta del corazón a que entre la vida antigua,
o si le sigue abriendo la puerta al Señor para que Él siga trabajando y sacando lo malo. Amén. Y si uno se pone a mirar lo que le pasaba a los profetas en aquel momento, cuando tenían el llamado, ellos vivían preocupados. Porque, por ejemplo, en el capítulo 1, cuando le habla a Jeremías, que Dios lo llamó desde niño, le dice, no temas porque yo estaré contigo para librarte, le dijo a Jeremías. Y el otro día hablábamos en la reunión de varones justamente, que si alguien viene y me dice a mí, quédate tranquilo, todo va a estar bien, uno va a estar confiado que todo va a estar bien, que nada va a pasar. Pero sin embargo vamos a vivir esos momentos en que el enemigo se levanta con todo y empieza a hacernos la guerra. Pero debemos mantenernos confiados, mirando al Señor, con la mirada en Él. En el Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios nos está alentando en todo momento a que salgamos de la cueva, a que no nos encerremos, a que no nos dejemos hablar por el enemigo y empecemos a temer, porque justo la adoración o la alabanza que estábamos escuchando, Él es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Amén. Cuando uno se siente mal, debe orar a Dios. Cuando uno está contento, debe orar a Dios, agradecer. Amén. Cuando uno quiere que venga un familiar, debe orar. Cuando ese familiar aún no viene, debe seguir insistiendo. Amén. Hay una prédica que se llama para un enemigo persistente y un cristiano persistente. Debemos en todo momento insistir. Debemos insistir porque el Señor en Génesis, cuando le habló a Abraham, le dijo que iba a estar con él y que lo iba a guardar a donde quiera que él fuera. Sí, Señor. Y que lo iba a volver a llevar a la tierra a donde él había sido llamado, porque tenía que hacer un trabajo. Le dijo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que tengo que hacer contigo. Amén. Y así nos dice Dios en esta noche. No nos va a dejar hasta que hagamos lo que tenemos que hacer, hasta que completemos este trabajo, sí, que es predicar el Evangelio, que es irnos para el reino de los cielos, porque es lo que todos queremos, que es estar inscrito en el libro de la vida, llegar y que Cristo nos conozca, que no nos alejemos de Él avergonzados, que no seamos apartados y nos diga, no os conozco. ¿Saben qué triste? Porque muchos cristianos y muchas personas del mundo les va a decir así Jesucristo. Les va a decir, no los conozco, lamentablemente, porque muchos lo niegan. Pero nosotros no le debemos negar al Señor, no debemos guardarnos. Dice que el que lo niegue delante de los hombres, Él lo va a negar delante de su Padre y de sus santos ángeles. Amén. Muchas veces tenemos miedo de predicar la palabra por el qué dirán, o por si se enojan, o por si no les gusta. Al que no le gusta, como dijo la hermana Beatriz, cambie. Y si le es una persona al mundo, se le debe predicar igual, porque no podemos ocultar la verdad. Amén. No podemos ocultar quién es el que trabaja en nosotros, el que vive en nosotros, el que incluso come con nosotros, porque está adentro de nuestro corazón, está habitando dentro nuestro. Entonces no podemos callar, no podemos dejar de hablar de lo que hemos escuchado y visto. A Pedro, a Juan, si usted lee Hechos de los Apóstoles, los querían callar, no querían que hablaran más de Jesucristo porque dice que alborotaban al pueblo. Y bueno, hay que alborotar al pueblo entonces, para que se salven las almas, porque aún quedan 7.000 que no se han corrompido, o que quizás no saben, pero están a punto de ser salvados, porque dice que cada día se añadían los que iban a ser salvos, y cada día debe ser así en la iglesia, porque a pesar de que tenemos luchas, a pesar de que muchas veces tenemos altos y bajos, debemos buscar a esas ovejas, a esas almas que deben ser salvas, porque por todo vamos a dar cuenta. Si no les advertimos del mal que viene sobre la tierra, si no les advertimos que el Señor está cerca a venir a levantar a un pueblo limpio, un pueblo puro, santo y apartado, su sangre va a caer sobre nuestras cabezas. La sangre de esas almas van a ser pedidas sobre cada cabeza, sobre cada uno de nosotros. Porque Dios pone a alguien siempre para que le prediquemos. Después queda en la persona si quiere vivir la palabra o no. Uno le debe insistir. ¿Por qué? ¿Y por qué nos insisten tanto a que vivamos la palabra? Porque si dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no va a pasar. Ni una jota ni una tilde de esta ley. Y esto hay que cumplirlo. Desde Génesis a Apocalipsis. Sabemos que Cristo vino, fue el plan de Dios para mostrarle al hombre que podemos cumplir la palabra. Porque Cristo vino siendo hombre.
Vino siendo hombre, no vino como Dios, sí hacía milagros, se manifestaba, hacía cosas maravillosas y tremendas, cosas que quizás hoy no vemos. Pero sin embargo, Él sufrió como nosotros sufrimos, tuvo tribulaciones, tuvo preocupaciones. En un momento oraba y lloraba y le pedía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque no soportaba quizás. Pero sin embargo, fue fiel hasta el final, hasta la muerte de cruz. No pecó. Y mucha gente viene y te dice, ay no, pero no podemos ser como Jesucristo. Si tenemos el Espíritu Santo, sí, podemos dejar de pecar. Podemos dejar de pecar. Eso es mentira, eso es no querer dejar el pecado. Porque lo del mundo es tan atractivo, fíjese que a Eva, la misma Eva fue engañada. Porque dice que el fruto del árbol fue agradable, codiciable a sus ojos. Muchas veces la codicia nos lleva a perder muchas cosas. Muchas veces el pecado es tan atractivo porque, por ejemplo, hay personas que tienen tanta vanidad y, por ejemplo, en el caso del hombre o la mujer, por ejemplo, el hombre ve una ropa deportiva, mira, está buena la ropa, y ve una vidriera y ahí se te pone todo hermoso, se ve hermoso, pues ponen limpita una pelota, ponen una camiseta, ponen cualquier cosa. En el caso de la mujer ponen una cartera de piel de camello, de cocodrilo, no sé, cualquier cosa. Y a veces uno se desespera por querer tener eso. Y no nos desesperamos por aquel que no vemos, pero que viene pronto a buscar su iglesia. Amén. Un pueblo apartado. Amén. Entonces, después, fíjense que Elías, cuando estaba oculto, después salió y tuvo que ungir a ciertas personas. Hoy, para la gloria de Dios, todo lo que iba a predicar, porque hoy fuimos ungidos. Amén. Y estamos ungidos. Y debemos seguir pidiendo esa unción del Espíritu Santo para estar llenos, para que las vasijas estén llenas y que podamos hacer la obra del Señor y hacer milagros. Hacer milagros creativos, porque el Señor lo que hizo en el Antiguo Testamento lo puede volver a hacer ahora. Si uno se pone en oración así como Elías, puede hacer que llueva, como oró la hermana Beatriz, cuando creo que en Chubut, no sé qué parte, pasó que se habían encendido un campo o cierta parte de un lugar y empezó a llover. Pero es por el clamor. Lo mismo podemos hacer. Todo con oración se puede. Amén. Y debemos dejar de temer, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Sí, Señor. Y debemos tener la esperanza de que los familiares, los amigos, las personas del mundo se van a convertir. No debemos dejar de confiar en el Señor, porque el Señor lo va a hacer cuando Él quiera, porque nosotros sembramos, pero dice la palabra que Él le da crecimiento a lo que nosotros sembramos. Amén. Así que hasta acá mi prédica, hermano. Aleluya.